Ya estamos grabando. Ahí me están viendo. Ahí está perfecto. Ahí lo presento yo en 2 minutitos y ya inicia, doctor. Perfecto, cuando ustedes digan. Nuevamente la Sociedad de Cardiología de Tucumán tiene el gusto de presentarlo al doctor Ricardo Ronderos, hablando sobre válvula tricúspide y ecocardiografía. Presentarlo al doctor Ronderos, más allá de decir doctor Ricardo Ronderos, es redundar en la personalidad y el aporte que le ha hecho hacia la cardiología y a la ecocardiografía. Director del Magíster de Ultrasonido de la Universidad de La Plata, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, referente a nivel nacional e internacional en distintos temas de ecocardiografía e imágenes cardíacas, lo constituyen en una personalidad en el tema que va a hablar y en un gusto a la Sociedad de Cardiología en tenerlo nuevamente con una presentación. De más está decirlo que con esto refrendamos aún más que es miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Tucumán, con lo que es para nosotros un gusto recibir nuevamente una charla con expresiones y conocimientos del doctor Ronderos. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias Gabriela por la presentación. Déjame disculparme por mi ausencia con esta charla hace un tiempito atrás en las jornadas calchaquíes, que realmente extraño no sean presenciales para poder volver a disfrutarlas con ustedes. Espero que acepten mi disculpa y que, bueno, esa charla que se iba a dar ese momento que no pude darla, podamos hablar hoy. Hablar de la válvula tricúspide y qué tenemos que saber de la insuficiencia tricúspidea se transformó en mi práctica cardiológica, clínica y académica como una prioridad hace un tiempo, porque empezamos a ver de manera reiterada que ver enfermedad de la válvula tricúspide no era un problema aislado, sino que era un problema cada vez más frecuente y más complejo de resolver. Cuando nos enfrentamos a una valvulopatía, cualquiera que sea, y esta diapositiva tiene más de 20 años, yo creo que es muy importante tener en cuenta que tenemos que determinar la presencia, la severidad y la etiología del defecto valvular que sospechamos. Y una vez que estamos seguros de que está presente en la anomalía y que es severa, tenemos que analizar la situación del ventrículo que recibe el impacto hemodinámico del fallo valvular, en este caso sería el ventrículo derecho, si hablamos de la válvula tricúspide, y analizar cómo están los mecanismos compensadores para mantener el estatus hemodinámico estable. Como hablamos de adultos, tenemos que precisar la posibilidad de asociación con enfermedad coronaria, lo cual nos permite tener una idea del momento evolutivo dentro de la historia natural y cuál es el pronóstico. Y poder hacer pronóstico es esencial porque es lo único que nos permite evaluar correctamente cuál es la mejor propuesta terapéutica. El problema con la válvula tricúspide es que no nos queda muy claro cuál es la historia natural y no nos queda muy claro, por lo tanto, cuál es el pronóstico, con lo cual evaluar una propuesta terapéutica a veces se hace como no imprescindible, cuando en realidad, como vamos a ver, es una prioridad de las más importantes que tenemos en la práctica de la cardiología. Yo me voy a referir básicamente en cómo determinamos la presencia, severidad y etiología de la insuficiencia tricúspidea, cómo evaluamos la situación del ventrículo que recibe el impacto y cómo evaluamos una propuesta terapéutica. Si tomamos estos datos de la Clínica Mayo, publicados hace 2 años, vamos a ver que en el County de Olmsted, en Minneapolis, pero en cualquier lugar del mundo es parecido, la prevalencia de las enfermedades valvulares va incrementándose con la edad, pero sobre todo cuando hablamos de estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, tenemos claro que a partir de los 65 años el incremento de estas valvulopatías, fundamentalmente por la prevalencia de estenosis aórtica, se incrementa muy significativamente. Pero para la insuficiencia tricúspide, en el gráfico en color verde, vemos que a partir de los 65 años y sobre todo a partir de los 75 empieza a haber una prevalencia que alcanza el 2 o 3%, lo que significa que uno de cada 25 individuos mayores de 75 años tienen una insuficiencia tricúspidea moderada o severa. Yo voy a empezar con este caso clínico real que me tocó manejar de un paciente masculino de 76 años, dislipémico y extabaquista, que en el año 1999 se sometió a una cirugía de revascularización miocárdica programada, se puso un puente de mamaria interna izquierda a la descendente anterior,
un puente arterial de radial a la circunfleja y un puente venoso a la coronaria derecha. 10 años después tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho y viene a la consulta con este ecocardiograma. Este ecocardiograma es un ecocardiograma en el cual podemos medir un diámetro del anillo tricuspidio con las limitaciones que vamos a ver después que esta medida bidimensional tiene de 38 milímetros, una aurícula derecha que está ligeramente dilatada, una válvula tricúspide que coapta bastante bien y que produce una insuficiencia tricuspidia que es bastante azaroso decir si es leve, moderada o severa, pero más bien nos inclinamos a que es leve o a moderada a lo sumo. En el año 2013 empieza con múltiples episodios de aleteo y fibrilación auricular, que se trata con una cardioversión eléctrica primero y luego con una ablación con mapeo de las venas pulmonares. Entonces, frente a este paciente, saber qué severidad tiene la insuficiencia tricuspide es importante. Y los datos que tenemos en la literatura más recientes son los de la Sociedad Americana de ECO del 2017, que habla de analizar datos estructurales, si las valvas de la válvula tricúspide tienen lesiones, si están rotas, retraídas, si están sueltas, si están perforadas, tratar de mirar cuál es el jet de color que eso produce, cosa que no les aconsejo porque tiene un montón de error, pero sí empezar a mirar el PISA o el área de convergencia de flujo, poner el Doppler continuo, tratar de ver la forma que tiene el jet y si es posible mirar las venas hepáticas para ver si hay reversión sistólica del flujo que exprese un aumento de la presión en la vena cava inferior. Y lo mejor es hacer un cálculo cuantitativo calculando el orificio efectivo de flujo, como hacemos con la válvula mitral, que cuando tiene más de 0,4 centímetros cuadrados, cuando hay reversión de flujo sistólico en las venas hepáticas, cuando el jet con Doppler continuo es denso, frecuentemente triangular, y cuando hay una visible lesión de las valvas de la tricúspide, claramente podemos definir que es una insuficiencia tricúspidea severa. Medir el PISA en la válvula tricúspide viene todo derivado de lo que aprendimos de la válvula mitral. Por lo tanto, suele tener cierta dificultad por la forma que vamos a ver que tiene el anillo, por lo cual lo que es bastante interesante es medir siempre la vena contracta. Cuando la vena contracta tiene más de 7 milímetros, eso está fuertemente relacionado con la presencia de una insuficiencia tricúspidea severa. Si tenemos ecografía tridimensional, medir el área del orificio efectivo de reflujo o el ORE es bastante fácil, vamos a la representación multiplanar o directamente usamos determinados software que hoy están disponibles en los cuales ya con eco transtorácico tridimensional el equipo reconoce el área de convergencia de flujo o PISA y de esa manera podemos planimetrar el ORE o calcularlo de manera automática para que tenga una menor variabilidad inter e intraobservador. Sabido esto y sabiendo cuáles son los elementos que nos definen si una válvula tricúspide tiene una insuficiencia moderada o severa, es importante tener en cuenta esta clasificación propuesta por Catherine Otto en las guías del año que corre, del año 2021, en la cual habla que si una insuficiencia tricúspidea no reúne todas las características que determinan que la insuficiencia es severa, puede ser una insuficiencia progresiva que todavía no tenga consecuencias hemodinámicas ni síntomas clínicos que se expresen en el paciente, pero que puede progresar a una severa, aún con el paciente asintomático, pero ya con impacto hemodinámico sobre el ventrículo derecho que recibe el impacto y se dilata, sobre la aurícula derecha, hasta que empiezan a elevarse las presiones venosas, para luego pasar al tercer estadio o estadio D, donde a la severa se le agrega los síntomas. Este es el punto en el cual deberíamos evitar llegar, teniendo en cuenta este resumen que proponen en el 2021, muy similar al que vimos hace un momento de las guías de la Sociedad Americana de ECO. Sigamos entonces con nuestro paciente que en el 2013 es ablacionado de la fibrilación auricular con una insuficiencia tricuspidia leve a moderada, de acuerdo a las características que hablamos recién en las guías, y que en el año 2016, 3 años después, necesita de la colocación de un marcapaso endocavitario porque tiene un síndrome de bradicardia taquicardia. Hay que hacer una ablación del nodo AB porque no se puede controlar el pasaje, por lo cual el paciente queda con un bloqueo AB completo dependiente de un marcapaso colocado en el ventrículo derecho en el mes de septiembre.
2 meses después de colocado el marcapaso, empieza con disnea. Disnea en capacidad funcional 2. Viene la consulta con una presión arterial de 120/70, una frecuencia de 60 latidos por minuto. Recuerden que estaba bloqueado por la ablación del nodo B, una frecuencia respiratoria y una saturación adecuada, pero con ingurgitación yugular casi sin colapso, con hepatomegalia dolorosa y reflujo hepatoyugular, edemas en miembros inferiores, y un soplo sistólico en el foco tricuspidio que se incrementa con la inspiración, bien característico de insuficiencia tricuspidia. Se lo pone en un tratamiento de restricción hidrosalina con diuréticos, mejoran los síntomas congestivos, pero casi no mejora la disnea. Un año después de esa consulta, porque no le dimos demasiada trascendencia a la cuestión, vuelve con disnea ya de grado 3 y este es el ecocardiograma. Tiene un diámetro del anillo con las limitaciones del 2D de casi 53 milímetros, la aurícula derecha está mucho más dilatada, continúa fibrilado, tiene un jet de Doppler espectral continuo triangular y denso, y tiene realmente una falta de coaptación visible a simple vista en la imagen de 4 cámaras con una vena contracta que es mucho mayor a 7 milímetros, de manera que tiene con claridad una insuficiencia tricuspidia severa. ¿Cuáles son las causas o la etiología? Ya sabemos que tiene una insuficiencia tricuspidia severa, que tiene síntomas, que tiene repercusión en el ventrículo derecho. Ahora tenemos que definir la etiología, y la etiología, según publican estos investigadores en el año 2019 en el JACC Imaging, puede ser funcional, que es cuando se produce una dilatación del anillo que evita la coaptación de las valvas, o puede estar relacionada a la colocación del marcapaso, como es el caso de nuestro paciente, o puede tener un origen traumático y iatrogénico, por ejemplo, por rupturas de las valvas en una intervención. En este caso no es una endocarditis, ni es reumática, ni tampoco tiene un carcinoide. Así que vamos a tratar de enfocarnos en el funcional y en el relacionado con el marcapaso. Si analizamos cuáles son las causas de la insuficiencia tricuspidia, este trabajo de Fender de 2018 lo sintetiza bastante bien. Las primarias, que son el 15 al 30%, son menos frecuentes que las secundarias, que son del 70 al 85%. Las primarias son aquellas que más conocemos, las reumáticas, la endocarditis, la secundaria drogas, o las que se producen por daño de las valvas, ya sea en biopsias endomiocárdicas, en traumatismo cerrado del tórax, o con la colocación de marcapasos, mientras que las secundarias son secundarias de dilatación del ventrículo derecho por shunts, o, por ejemplo, como respuesta al fallo ventricular por hipertensión pulmonar, y lo que es cada vez más frecuente, en el caso de las primarias, por la colocación de un catéter de marcapaso, como es nuestro paciente, y también en nuestro paciente una secundaria que es también frecuente, que es la idiopática consecuente a la presencia permanente de fibrilación auricular. Veamos un poco la primaria relacionada a marcapasos. Esta es una vista tridimensional de la válvula tricúspide, mirando la válvula desde la punta del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Hemos puesto el septum interventricular en el medio para que la valva septal quede aquí abajo. Esta es la valva anterior, esta es la valva posterior, y aquí abajo contra el septum está la válvula septal, y aquí vemos el catéter que está colocado en la comisura entre la válvula septal y la valva posterior. Esta comisura es la que correctamente debe recibir al catéter y es la que nos hemos acostumbrado a ver en las radiografías de tórax después de una buena colocación, pero a veces se va a parar a la comisura anterior y posterior, o a la comisura medial, o a la anterior y septal. Y esto, como vamos a ver, es causante de bastantes problemas. Durante muchísimo tiempo no nos fijábamos qué producía el catéter de marcapasos en la tricúspide, pero no es infrecuente ver lo que les estoy mostrando en este momento. Aquí arriba hay una gráfica, septal, anterior y posterior, las 3 valvas, en punto rojo el catéter. Aquí la línea azul marca en la misma vista septum interventricular, septal, anterior y posterior, como el catéter de marcapaso ha atravesado la valva posterior, la acompaña a la valva en su movimiento y solamente produce un leve déficit de coaptación. Otras veces no se perfora la valva posterior, pero tampoco va a parar a la comisura el catéter, sino que queda como colgando y termina pegado a la valva posterior o a la valva anterior. En este caso, este es el catéter, esta es la valva posterior, esta es la valva septal, y si yo miro
hallazgo del cirujano cuando este paciente fue referido a cirugía para retirar el catéter, exactamente lo que nos mostraba la ecografía tridimensional. La adherencia completa del catéter a la valva posterior explica por qué este paciente tenía una insuficiencia tricúspidea severa. Lo que es más común que estas dos cosas, aunque estas no son infrecuentes, es cuando el catéter queda colocado, apoyado sobre la valva septal, como estamos viendo en el gráfico de arriba y en la imagen tridimensional abajo, y produce una imposibilidad de desplazamiento de la valva septal, lo que genera un déficit de coaptación importante de la válvula. En 2D, utilizando esta vista especial del ventrículo derecho, en la cual nos colocamos con la punta del ventrículo izquierdo adelante y mirando casi de manera perpendicular a las valvas, vemos como el catéter no deja cerrada la valva septal, lo cual podemos sospecharlo porque el jet de la insuficiencia empieza bastante por delante del plano de la válvula tricuspidea. Bien, dicho esto, que son las cuestiones que primariamente podrían haber lesionado en nuestro paciente a la válvula tricúspide, vamos un poquito a ver las causas funcionales. Aquí tienen a la izquierda una válvula tricúspide normal, valva septal anterior y posterior que coaptan perfectamente, al lado una pequeña dilatación del anillo septal anterior y posterior que dejan un pequeño orificio central, y aquí a la derecha una severa dilatación con la septal, la anterior y la posterior, que dejan realmente un orificio regurgitante que no hay que medirlo para saber que mide más de 0,4 centímetros cuadrados. ¿Por qué se produce esto? Básicamente, si miramos el corazón desde posterior hacia anterior, esta es la válvula tricúspide, aquí está la válvula septal, la posterior y la anterior. Fíjense que la septal está unido al esqueleto fibroso del corazón, mientras que la posterior queda suelta y la comisura entre la anterior y la posterior queda sobre el borde agudo del corazón. El anillo tricuspidio, a diferencia del anillo mitral, no tiene una doble elevación de los extremos para generar una silla de montar, sino que solamente tiene la elevación en la porción septal y es más plano en la porción lateral y posterior, y esto hace que con la dilatación progresiva empiece a dilatarse hacia el lado que puede hacerlo, que es hacia la porción posterior y lateral, lo que va haciendo que se vaya aplanando de manera progresiva, empieza a hacerse más elíptico y de esa manera se lleve la valva anterior y la posterior y la aleje de la septal, provocando el defecto de coaptación. Cuando el problema se produce en la dilatación del anillo, porque se dilata la aurícula derecha, por ejemplo, en la fibrilación auricular crónica, en este caso, el anillo marcadamente dilatado empieza a separar las valvas sin provocar un tironeamiento apical o tethering, cuando lo que sucede es que se remodela el ventrículo derecho, como en la hipertensión pulmonar, se dilata y se estira. Esto lleva a que el anillo se dilate en menor medida, pero básicamente también haya un tironeamiento apical o tethering de las valvas. De manera que si vemos solamente el anillo dilatado, probablemente la responsable sea la aurícula, y si vemos las dos cosas, el responsable será el ventrículo derecho, cada uno en parte de lo que pueda significar. Lo interesante de estas cosas es que se dan de manera combinada. Si un paciente tiene una lesión que impide la coaptación y produce una insuficiencia primaria, en nuestro caso por un problema en la colocación del marcapaso, empieza a haber una dilatación progresiva del ventrículo derecho que tironea las valvas hacia adelante, y si encima tenemos dilatación de la aurícula derecha, vamos a ir progresando de un buen cierre central a un leve defecto central, a un moderado defecto central, hasta un defecto central muy severo. Lo interesante es que con un solo 40% de dilatación del anillo respecto a su medida habitual, ya se produce una insuficiencia tricuspidia severa. ¿Cómo es la insuficiencia tricuspidia asociada a la fibrilación auricular? Este trabajo es muy interesante, también utilizando ecografía tridimensional publicado en el Circulation Cardiovascular Imaging en 2017 en este grupo japonés, donde ellos muestran que el anillo en la mitad de la diástole, en la mitad de la sístole, está mucho más dilatado en pacientes con fibrilación auricular que con ritmo sinusal. Tengan o no tengan insuficiencia tricuspidia, pero lo que es interesante, cuando hay fibrilación auricular, no hay una correlación interesante entre el volumen del ventrículo derecho
y la dilatación del anillo, pero sí hay una correlación casi perfecta y lineal que muestra que a más dilatación de la aurícula derecha, mayor es el área del anillo. Esto significa que no hay posibilidad de que una fibrilación auricular crónica no produzca una insuficiencia tricuspidia funcional severa. Un área auricular de más de 40 centímetros cuadrados, con un tenting de más de 2.1, genera un aumento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en la insuficiencia tricuspidia. Una insuficiencia tricuspidia persistente tiene mayor riesgo de hospitalizaciones por sí sola por insuficiencia cardíaca, y la dilatación del anillo es la que se asocia a la severidad de la misma. Por lo tanto, como a mayor número de hospitalizaciones, mayor es la tasa de mortalidad, es muy importante tener en cuenta, y esta es la conclusión de los autores, que más allá de la respuesta al tratamiento médico, la mayoría de estos pacientes se beneficiarían con una intervención sobre la válvula tricúspide. Y hay datos de esto hace muchos años. Esta es una publicación del JACC en el 2004, de un grupo en Palo Alto y San Francisco en California, que muestran que en 5.000 pacientes ajustados por fracción de eyección y presión sistólica de la arteria pulmonar, y sacando confundidores de patología del ventrículo izquierdo de hipertensión pulmonar, en un seguimiento a 5 años, estos son días y esto es sobrevida, los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa e insuficiencia tricuspidia moderada tienen entre un 20 y un 40% de mortalidad antes de los 2 años. ¿Qué pasa cuando a los pacientes que tienen patología izquierda no se les corrige la insuficiencia tricuspidia? Este trabajo también es interesante, de uno de los cardiovascular thoracic surgery de 2017. Fíjense que viendo sobrevida hasta 15 años después de la cirugía, a partir de los 2 años, las insuficiencias tricuspidias severas en bordó o moderadas en color amarillo tienen hasta un 20 y 30% de mortalidad, lo cual se mantiene cuando se corrigen y se ajustan los datos estadísticos a los intervalos de confianza. Quiere decir que no cabe duda que la insuficiencia tricuspidia severa es una causa de mortalidad. ¿Qué pasa cuando está aislada? ¿Qué pasa cuando no tiene relación con hipertensión pulmonar ni con patología izquierda? Nuevamente la Clínica Mayo divide a los pacientes con un ORE mayor de 40 en color verde, con un ORE menor de 40 en color bordeaux. Y fíjense que la sobrevida de los que tienen un ORE mayor de 40 antes de los 4 años no llega al 60%. Y los eventos cardíacos en los que tienen un ORE mayor de 40 ya a partir de los 2 años son un 20% mayores que los que no tienen un ORE mayor de 40. Pero lo que es muy interesante, no hay diferencia en cuanto a la sobrevida en si son sintomáticos o asintomáticos. Fíjense que a los 4 años la sobrevida es prácticamente igual en los dos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que la insuficiencia tricuspidia severa es una patología grave que afecta la calidad de vida y la mortalidad o la sobrevida. Lo que sí influye y mucho es el ritmo sinusal. Si un paciente tiene una insuficiencia tricuspidia severa, pero está en ritmo sinusal, recién a los 4 años tiene una mortalidad del 15 al 20%, mientras que si tiene fibrilación auricular, esta mortalidad la alcanza ya rápidamente a los 2 años, duplicándose a los 4 años. Quiere decir que la combinación de insuficiencia tricuspidia severa más fibrilación auricular, cosa que vemos todos los días, es un problema realmente serio. Aquí se ve claramente la diferencia de la posición del impacto en mortalidad en el ritmo sinusal y en la fibrilación auricular. ¿Cómo hacemos para entender esto de una manera más simple? Como siempre, los cirujanos nos acercan cierta simpleza en el análisis. Este trabajo del grupo de Dreyfus, del JACC de 2015, donde primero analiza a los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia secundaria a patología del corazón izquierdo con remodelamiento del ventrículo derecho, y después analiza otro grupo que tiene fibrilación auricular con dilatación del anillo sin hipertensión pulmonar ni patología izquierda. En los dos grupos llega a la conclusión que el estadio 2, que es donde hay que intervenirlas, cuando la insuficiencia tricuspidia es aún leve a moderada y el paciente está asintomático, tiene ya una dilatación anular que alcanza los 40 milímetros. Y la dilatación es mayor de los 40 milímetros, pero no tiene tethering, es decir, la coaptación todavía es normal. El paciente puede solucionarse de manera simple y hay que tratar de hacerlo antes de que llegue a un problema de coaptación, que es cuando entra en el estadio 3, severo, sintomático,
más dilatación del ventrículo derecho, donde con un tétere mayor de 8 milímetros la cosa se complica un poquito más en la reparación. De manera que el concepto de un anillo de más de 40 milímetros no lo podemos perder porque es algo fácil de mirar y de medir, además de las características complejas de valorar la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Con respecto al ventrículo derecho, que es el que recibe el impacto hemodinámico y compensa hemodinámicamente la situación, la podemos, como ustedes saben, medir perfectamente con resonancia magnética, pero si queremos tener una buena aproximación, los datos de la ecografía bidimensional son relativamente pobres, pero si tenemos ecografía tridimensional tenemos una correlación de los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo derecho con resonancia con un coeficiente R de 0,85, de manera que podemos tener una muy buena aproximación con la ecografía bi y tridimensional para definir el estadio y la situación del ventrículo que recibe el choque. ¿Qué dicen las guías del 2021? La insuficiencia tricuspidia puede separarse en la progresiva, asintomática, donde todavía no es visible el problema, o la severa, que ya es sintomática y que empieza a alterar la calidad de vida del paciente. Empecemos por la progresiva, que es moderada severa, que está en un estadio B. Si el paciente tiene que ir a cirugía del lado izquierdo y la dilatación del anillo es más de 40 milímetros, sin duda que el paciente tiene que ir a cirugía con un nivel de evidencia B, con una indicación de tipo 2A, y hay algunas cuestiones que nos predicen cuáles son los pacientes que van a progresar más rápido. Son los que tienen un anillo mayor de 40, un perímetro mayor de 70 milímetros medido con 3D o con cirugía, los que tienen una disfunción incipiente del ventrículo derecho o tenting de las valvas por compromiso del ventrículo derecho de más de 0,8, es decir, de 8 milímetros. Ni qué decir cuando están combinados con fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o ya tienen signos de insuficiencia cardíaca derecha. Vamos al caso siguiente, que serían los pacientes que tienen una insuficiencia severa, que ya puedan o no estar sintomáticos, sabemos que es severa, y que va a ir a cirugía izquierda. Bueno, estos pacientes no importa cuánto mide el anillo, es una indicación 2B ir a resolverlo con una técnica quirúrgica al mismo tiempo. Si estos pacientes, en cambio, están sintomáticos y la insuficiencia tricuspidia es primaria, tiene indicación 2A resolverla, aunque sea aislada. En esos casos, si dejamos la sobrecarga de volumen, la congestión hepática y la dependencia de diuréticos, nos lleva a una hepatopatía congestiva y que generalmente va a llevar al paciente a una cirugía en mucho peores condiciones si no lo hacemos inmediatamente o rápidamente. ¿Qué pasa cuando están en insuficiencia cardíaca con fallo del ventrículo derecho y es secundaria o funcional? Bueno, acá es muy importante ver si la causa es la dilatación anular, si hay una patología izquierda o si hay hipertensión pulmonar. En todos los casos está indicado resolver el problema y sobre todo si se combina la fibrilación auricular que hace que progrese el anillo, la dilatación del anillo, porque la mortalidad intervenidos rápidamente es menor del 4% y mucho mayor si se deja pasar el tiempo. Bien, vamos al último grupo, que sean los pacientes más difíciles, que son los que tienen insuficiencia tricuspidia severa, pero que son asintomáticos. Y en estos pacientes, aún en estos pacientes, si vemos la posibilidad de una progresiva dilatación del ventrículo derecho, una posibilidad de disfunción del ventrículo derecho o la persistencia de cuestiones que aumentan la posibilidad de dilatación del anillo, como la fibrilación auricular, hay una indicación 2B para la intervención. Ni qué decir si el paciente ha tenido un traumatismo grave, en el cual ha habido una ruptura de las valvas, en el cual intervenirlo tiene una mortalidad menor del 2% y no intervenirlo un futuro muy complicado. Bueno, dicho todo esto, volvamos al paciente que había disparado esta cuestión. Mi paciente que tenía una insuficiencia tricuspidia severa en estadio D, severa sintomática por insuficiencia cardíaca con una etiología mixta, falta de cooptación valvar por dilatación anular, secundaria de la fibrilación auricular y una retracción valvar por el catéter endocavitario. La función del ventrículo derecho estaba en el límite inferior de lo normal y el riesgo quirúrgico, según el Euroscore, era del 5,5%. Esto se acerca a lo que decían las guías, por lo cual analizamos con los cirujanos cuál era la posibilidad de reparación y dijimos, bueno, se puede hacer una neuroplastia de De Vega, que es simplemente una jareta que achica
3/4 de la circunferencia, porque aquí hay que respetar esta zona de la valva septal donde está el trígono y el sistema de conducción, o una anuloplastia de Vega modificada, que es la misma jareta reforzada con puntos de teflón. La otra posibilidad es hacer la anuloplastia con sutura, que es cuando se bicuspidiza la válvula tricúspide, es decir, se sutura la valva septal y se hace una comisura entre la anterior y la posterior. Lo que es rápido, es técnicamente barato porque no utiliza anillo, y la tercera posibilidad es utilizar anillos semirrígidos abiertos, siempre respetando esta zona de la sutura para no tratar de no alterar el sistema de conducción, o la combinación de ambas cosas. También existe una técnica que nosotros no utilizamos porque tiene mayor recurrencia, que es algo parecido a la técnica de alfiere de la mitral, que es un punto que sutura en el centro las 3 valvas que tienen defecto de coaptación cuando no se puede achicar suficientemente el anillo. ¿Cuál es el resultado de esto? En Circulation de 2017 claramente se muestra que se utilice el anillo o se utilice cualquiera de las técnicas de sutura, la sobrevida en un periodo de 10 años, 120 meses, es mayor al 80%. Y esto es muy interesante porque además están libres de reintervención a los 10 años, aproximadamente el 80%. Quiere decir que con una mortalidad del 2 al 5% y una sobrevida de 80% a los 10 años, no cabe duda que deberíamos intervenir. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en el ICUA? En los últimos 11 años hicimos 133 cirugías de la válvula tricúspide. Tricúspides puras fueron el 40%. La técnica quirúrgica en las tricúspides puras fue plástica en casi el 80%, y la etiología fue reumática en una buena cantidad, pero dilatación anular congénita o posinfecciosa en un número interesante de casos. En este conjunto de casos, la mortalidad para las tricúspides puras fue del 2.4%, lo cual significa que los números que dice la literatura son los que podemos obtener en la Argentina si nuestro equipo quirúrgico se entrena para hacerlo. Miren estos datos: Circulation Journal en Japón 2010, cómo los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa sintomática o asintomática que van a cirugía prácticamente no tienen mortalidad en 10 años, en cambio los otros tienen una sobrevida que va descendiendo de manera significativa a partir del tercero y cuarto año. ¿Hay posibilidad de resolver esto sin cirugía con intervenciones percutáneas? Nosotros no tenemos la experiencia. Se pueden tratar las primarias, los prolapsos sobre todo con clip, y las secundarias también con el uso de clips, que son los clips mitrales inicialmente, para mejorar la coaptación de las valvas que están alejadas por dilatación del anillo, o con nuevas técnicas como vamos a ver en un momento, que no voy a detallar, pero que tienen que ver con la colocación de anillos por vía percutánea o la colocación de directamente prótesis diseñadas para la mitral que se colocan en posición tricuspidia, como la que ha diseñado el doctor José Navia en Cleveland, y que se han colocado algunas en Chile al momento con un resultado todavía no demasiado claro. ¿Qué pasa con la colocación del clip, donde ya tenemos datos del 2019 en JACC Cardiovascular Imaging? Fíjense, el grupo de los pacientes que reciben clip, que son los que están aquí en rojo, comparados con los que no reciben clip, a los 100 días ya tienen una diferencia de eventos y de sobrevida muy significativa, lo que hace que pareciera que además, por el remodelamiento inverso de la aurícula y el ventrículo derecho y la disminución del diámetro del anillo tricuspidio, sea una alternativa muy interesante si queremos evitar la cirugía. Bien, ¿qué hicimos con nuestro paciente entonces? El paciente va a cirugía de plástica tricuspidia, se extraen los catéteres endocavitarios, se implanta un marcapaso epicárdico, y lo que dicen los cirujanos es lo siguiente: identifican una válvula tricúspide con insuficiencia severa, secundaria dilatación del anillo y retracción de la valva septal por el electrodo de marcapaso. Se retira el electrodo sin dificultad, se hace una angioplastia tricuspidia con anillo tri-advance número 34 y se cierra la aurícula derecha. Este paciente sale sin mayores problemas y 3 meses después tiene este ecocardiograma que estamos viendo aquí. Un anillo bien pequeñito, una aurícula derecha que ya se ha achicado, el ventrículo derecho que es normal, ausencia de insuficiencia tricuspidia completamente comparado con este que tenía en el preoperatorio. Pero lo que es muy interesante, cuando viene a la consulta 3 meses después, nos encontramos con que nos dice esto. Espero que lo puedan escuchar.
Bueno, como podrán ver, las palabras de los pacientes nos enseñan más que los números y las cosas que podemos haber mirado hasta este momento. Por eso, para concluir, les digo que la insuficiencia tricuspidea moderada y severa aumenta claramente la mortalidad y la morbilidad, que los mecanismos de producción de IT severa aislada pueden ser primarios o secundarios, pero frecuentemente se combinan por la dilatación progresiva del ventrículo o de la aurícula derecha, sobre todo en la presencia de fibrilación auricular. Que el pronóstico es ominoso aún en pacientes asintomáticos, por lo que su resolución quirúrgica o percutánea, si es que tenemos en algún momento la posibilidad, debe ser considerada no solo en la coexistencia de patología del corazón izquierdo, lo cual ya no cabe duda, sino también en la insuficiencia tricuspidea aislada de grado moderado a severo, en las moderadas sobre todo cuando uno sabe que hay factores que aseguran la progresión. El eco 3D, sobre todo el transtorácico, es de gran utilidad para evaluar los mecanismos de la insuficiencia tricuspidia y la cirugía de reparación es necesaria y altamente efectiva, excepto en aquellos casos donde el déficit de cooptación sea tan importante que el cirujano no pueda resolverlo, como decía el grupo de Dreyfus. Las técnicas percutáneas de reparación y reemplazo resultan prometedoras para la resolución de una patología de alto riesgo que ha sido minimizada durante muchos años. Bueno, muchas gracias. Estoy aquí a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Una vez más, felicitarlo de la Sociedad de Cardiología por su aporte y su actualización en esta puesta al día sobre patología tricuspidia. Suele ser un tema que es poco presentado y escuchado en estas reuniones, así que estamos muy agradecidos por lo poco convencional de la temática elegida por usted. Vamos a dar inicio a los panelistas. Doctor Borges, por favor. Sí, buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Tanto Jorge, tiempo? Amigo, ¿cómo está la Toyota? Bien, bien. Perfecto, acá atrás mío. Impecable. Me alegro mucho. Modelo 94. Y sigue andando, ¿no es cierto, Jorgito? Sigue andando. Un gusto, Ricardo, verte después de tanto tiempo. Igualmente, Jorge. Te quería hacer, una pregunta. En mi hospital, por ejemplo, a partir de hace unos años atrás, los electrofisiólogos, ellos mismos colocan los marcapasos y los dispositivos intracardíacos. Digamos que le han quitado a los cirujanos ese privilegio y los colocan ellos. ¿Sería de utilidad en el momento de la colocación guiarlos con el eco, si uno tiene 3D, poder decirle que el catéter quede ubicado hacia qué lado de la tricúspide, apoyado más bien hacia qué comisura, para que no generen problemas en el futuro? Esa pregunta es muy buena, Jorge. En el ICVA también la colocan los electrofisiólogos. Y esta es la misma pregunta que yo le hice a Roberto Lángara unos 9 años. Y él me contestó, si vos tenés una logística para poder ir a cada colocación de marcapaso cada día, entonces sí, habría que hacerlo. Realmente es muy complicado porque la cantidad de marcapasos que se colocan en las instituciones grandes son muchas y la disponibilidad del ecografista y el ecógrafo tridimensional no es tan grande, pero en lugares más pequeños donde uno pueda combinar con los electrofisiólogos la colocación del marcapaso, sería fantástico que uno haga un chequeo antes que cierren y lo dejen. Porque con una sola mirada con 3D, un par de adquisiciones, ya le podemos decir esto está donde tiene que estar. Y en el caso de que no se pueda hacer en el momento, creo que un control el mismo día o al día siguiente, cuando todavía el paciente no ha sido dado de alta, sería de una gran utilidad, Jorge. Lo que yo te sugiero es que, y a todos les sugiero, es que traten de hacer ecografía tridimensional de la tricúspide en todos los pacientes que tengan, porque les va a llevar 10 minutos, 5 minutos más, y ese entrenamiento les va a permitir mucha facilidad después las cuestiones que les traigan problemas como esta que estuvimos hablando. Si combinamos las dos conductas es muy probable que tengamos mucho menos problemas. Bien, Ricardo. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Doctor Caram. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escucha ahí? ¿Cómo te va, muy Ricardo? Bien. Siempre. Te veo como María Belén, pero sos vos, ¿no? Sí, soy yo. Te prometo que soy yo. Tengo barba, mirá.
Siempre un gusto escucharte, Ricardo. Uno ve esta charla y ya cree que es especialista en tricúspide, en válvula tricúspide, después de escucharte a vos. Y bueno, y mi pregunta era que, a ver, evidentemente vos no lo has tocado el tema y me gustaría que vos me cuentes cuál es tu opinión. Es sobre la nueva clasificación de Zamorano, sobre la insuficiencia tricuspidia significativa o severa, en la cual la subdivide en masiva y en torrencial. La pregunta va en que si es útil en la práctica, porque yo no sé cuál es la utilidad de tener esa subdivisión si uno ya sabe que es la insuficiencia tricuspidia severa. Esa es mi pregunta. Si tiene utilidad en la práctica. Justamente lo estás contestando vos con tu reflexión que yo comparto. Ajá. Vamos a ver. Yo a Pepe Zamorano lo respeto muchísimo y la verdad que creo que es una persona que tiene una trayectoria como para escucharlo siempre. En este caso, vos estás tocando un punto que es exactamente el que yo toqué durante la charla, y es que si tenemos que empezar a sospechar que las moderadas son un problema, la única posibilidad de que yo separe las torrenciales de las otras es porque creo que no les voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, salvo que sea por una ruptura, por ejemplo, hice una biopsia y rompí una valva, o coloqué un marcapaso y rompí una valva, o un paciente fue a la unidad coronaria, se le colocó un Swan-Ganz y le rompieron la tricúspide, solamente en esos casos la torrencial jugaría un rol, pero como son agudas, uno podría jugarse a que los cirujanos la pueden llegar a reparar bicuspidizándolas porque no tienen tan dilatado el anillo. El problema de las torrenciales es cuando hay una dilatación tan extrema, con un defecto de coaptación tan extremo, que como dice el grupo de Dreyfus, ya los cirujanos no pueden reparar y tienen que poner una prótesis, y eso es un problema. Eso es un problema. Quizá es un problema aún para las prótesis percutáneas, porque con anillos tan grandes no creo que las prótesis percutáneas puedan ajustarse. Vos sabés que una de las cosas que hace que las prótesis se sostengan es cuando hay un anillo, cuando hay calcio, y del lado derecho no hay calcio nunca, con lo cual es poco probable que sea fácil contar con una prótesis tricuspidia percutánea fácil. Entonces creo que el único valor que tiene es eso. Yo no la tengo en cuenta, no la puse porque hace muy poquito en un Ateneo de Licua discutimos esto y yo dije, miren, con todo respeto por Zamorano, me parece que no me suma nada, por lo tanto yo no la puse en la charla por eso. La leí un poco por arriba, te voy a ser muy sincero, porque la verdad que no me atrajo. Mi problema está en otro lugar. Mi problema está en llegar antes, no en llegar tarde. Bien, perfecto. Entonces, me parece que si nosotros nos quedamos agarrados del mensaje que yo les quiero dar, es no minimicen ninguna, préstenle atención a todas y anímense a operar a todas cuando se pueden operar. Ricardo, y soy un poco goloso y te voy a hacer otra pregunta, a ver, porque algo he visto de la charla, que evidentemente, a ver, la cavidad, el ventrículo derecho siempre ha sido la cavidad olvidada, por ende también las válvulas derechas como la tricúspide ha sido la olvidada. Hoy en día se le está dando un poco más de bolilla y bueno, en cuanto a la etiología, vos has sido muy claro, la primaria es la menos frecuente, siempre está, digamos, la secundaria que es la más frecuente y muchas veces está asociada a patología izquierda. ¿Y cuál es el problema? Como ha sido la válvula olvidada, muchas veces se presenta la insuficiencia tricuspidia, se resuelve el problema izquierdo, pero no se le da bolilla. Evidentemente en tu centro se está, digamos, interviniendo, se está tratando la tricúspide. ¿Y cómo vos ves esto a nivel país? Porque en tu centro ustedes lo hacen, pero en otros lugares de la Argentina. ¿Se está usando? ¿Se está interviniendo o no? Yo creo que es responsabilidad nuestra, es responsabilidad nuestra. ¿Por qué es responsabilidad nuestra? Nuestra, digo, tuya, de la doctora Feldman, de Sergio, de Jorge Tazar, de Susana Rodríguez, de todos los que estamos acá. Porque los cirujanos empiezan a darnos pelota cuando les mostramos cosas lógicas y preocupaciones lógicas. Bien. Si nosotros le decimos a un cirujano, mira, si vos no me resolvés esta tricúspide que ahora es moderada, este paciente en 2 años lo tenemos de nuevo acá, penando, con insuficiencia cardíaca y con internación, y lo va a tener que reoperar. ¿Sabes qué te dice? No, lo opero ahora. Claro.
Me decís, Totalmente ¿qué de le acuerdo. hago? Y hacerle lo que vos quieras, hacerle lo que vos quieras, pero si vos lo operás ahora, le haces una plástica de Vega, ya está. Si vos lo operás dentro de 5 años, tenés que reintervenirlo y ponerle un anillo. Daniel Navia, que es uno de los mejores cirujanos que hay en Sudamérica, nos decía en un Ateneo, miren, me cuesta hacerlo porque no lo hice nunca, entonces como no lo hice nunca me da miedo, pero sé que lo tengo que hacer y cada vez me sale mejor. Estamos hablando de Daniel Navia. Y lo que él dice me da miedo, le salen todas bien. Lo que pasa es que no se siente con la libertad que se mueve en las que opera todos los días. Claro. ¿Y cómo vamos a lograr que un equipo quirúrgico haga eso? Porque lo haga todos los días. ¿Cuántos pacientes ustedes ven con insuficiencia tricuspidia que no se les hace nada y lo tienen después a los 70 años, 70 y pico de años? Yo acabo de cumplir 68, te aclaro, con lo cual me siento muy joven, penando con internaciones porque le quedó la insuficiencia tricuspidia. Y nadie lo quiere reoperar, porque ya es una reoperación y la familia quiere, nadie quiere. Entonces, respondiéndote a tu pregunta, que es muy buena, porque creo que es el nudo de todo esto, es sí o sí hay que ir por la tricúspide. Bien. Sí o sí hay que creer que la tricúspide hay que resolverla. Hoy ya no hay dudas en el mundo de que hay que resolverla con la patología izquierda cuando va a cirugía. Eso no lo discute nadie. Aunque no se haga en todos lados, eso no lo discute nadie. Lo que quizás esté un poquito más discutible es si hay que ir a arreglar la tricúspide sola, cuando es aislada. Bueno, yo estoy convencido de que sí. Y los cirujanos nuestros acaban de perder uno que se acaba de ir a Estados Unidos, que es el doctor Camporrotondo, que fue el que operó esa que le mostré. Camporrotondo no dudaba nunca y hoy los que quedaron lo hacen también. Es cuestión de sentarse y hablar. Y si tienen 3D y les muestran el eco 3D, el cirujano se convence solo, no se lo tiene ni que explicar. Nadie entiende mejor la ecografía tridimensional que un cirujano. Porque ellos viven en 3D. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. De nada, un gusto verte. Igualmente. Doctora Aro. Buenas noches, doctor. Bueno, un gusto. Gracias por compartir su charla. Bueno, mi pregunta va un poco ¿Cómo estás? hacia... Bien. Bien, bien. Gracias. Mi pregunta va un poco hacia esto que decía de llegar temprano, ¿no? ¿Qué utilidad le da a usted, si es que le da alguna utilidad, al uso del strain en ventrículo derecho para adelantarnos a hacer demostrable la disfunción? Digamos, a llegar antes de que esté o dilatado el anillo o deteriorado ya el TAPSE. Si hacen strain de ventrículo derecho... Está muy buena tu pregunta, porque una de las cosas que yo remarqué es que uno de los factores que te llevaban a esa indicación 2A de las guías americanas era si el ventrículo derecho empezaba a ser disfuncionante, y como vos bien decís, el strain, sobre todo en el ventrículo derecho, donde las fibras longitudinales predominan, es interesante. Si vos me hubieras hecho esta pregunta hace 4 o 5 años atrás, te hubiera dicho no lo uso. Porque hace 4 o 5 años atrás la variabilidad interobservadora era muy grande, era todo manual y realmente era bastante complicado. Ahora los métodos automáticos, como yo le digo siempre a los fellows, ¿no?, míos, que mienten porque no es verdad, pero es una cosa que se acerca a la verdad, entonces sirve. Sí. Cuando digo que mienten porque no es verdad, es porque si vos te empezás a mirar el detalle de cómo siguen los speckles en el tracking de un ventrículo derecho en 2D, es imposible que sea cierto, porque el corazón rota cuando se contrae. Entonces es imposible que vos en un corte bidimensional puedas seguir los speckles durante todo el ciclo cardíaco. Pero más allá de que no sea cierto, también es mentira la realidad virtual y nos divierte, ¿sí? O también es mentira el piloto automático de un avión y lo vuela. Lo que importa es que sirve. Y hoy te diría que sí, que sirve. ¿Cuáles son los puntos de corte para el ventrículo derecho? No lo sé. Pero si yo estoy dudando de si un ventrículo derecho está bien o mal y tiene una fracción de eyección de 50 a 52 y tiene una, digamos, un strain longitudinal, no diría global, diría de la pared libre, ¿sí? De menos de 13 y no dudo más. 15, bueno, no dudo más. Porque el TAPSE sigue siendo muy bueno, pero es específico, no es tan sensible como el strain. Ahora, siempre que uses un método automático. Bien. Porque si no, acomodarlo manualmente es un problema. Y una segunda preguntita que en realidad me quedó la duda. ¿El anillo siempre tomamos como valor 40 o tenemos que indexarlo también como los otros
diámetros del No, ecocardiograma. los cirujanos hablan, está buena la pregunta, muy buena. Dos cosas respecto al anillo. La medida del anillo tampoco es verdad. Porque cuando uno mide desde esta posición modificada para el ventrículo derecho desde el ápex y gira la mano horaria o antihoraria, el anillo cambia. Porque el anillo es elíptico y nosotros hacemos un corte que en 2D suponemos que pasa por el medio, pero no sabemos si pasa por el medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál tomo? Si no tengo 3D, tomo el más grande que pueda, el más largo que pueda. La primera cosa. La segunda cosa, me ayuda mucho un signo que yo le llamo el signo de la J. Ustedes vieron cuando el ventrículo derecho se empieza a dilatar y el anillo se empieza a dilatar, queda como tironeado el ventrículo derecho y la paralibre hace una J con el lugar donde se inserta la tricúspide. Cuando eso pasa, mide más de 40. ¿Está? Perdón, y la tercera cosa... ¿me escuchaste? Sí. Justo y la había perdido tercera la cosa conexión. No, bueno, te decía que el signo de la Sí. J, que es un signo que se me ocurrió a mí hace unos años, pero cuando usaba contraste, pero que es útil, cuando ustedes ven que la pared libre del ventrículo derecho hace como una jotita en el lugar donde se inserta la tricúspide posterolateral, eso significa que tiene más de 40. Entonces, esas tres cosas, por cómo medirlo. Si tenés 3D, lo pones en la representación multiplanar y buscas el diámetro más grande. Porque ese es el que el cirujano tiene que arreglar. Generalmente septal posterolateral. ¿Y por qué 40? Bueno, porque Dreyfus dijo 40 y porque sus técnicas de reparación funcionan con ese concepto de 40. Entonces, sí, 40 ya no te deja duda, más de 40 no te deja duda. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ricardo, deberías patentar el signo de la J. En realidad, vos sabés que es algo que cualquiera que tiene experiencia lo ha visto y todos cuando hablamos de este signo de la J sabemos de lo que hablamos si es que le prestamos atención. Seguramente ahora que yo les dije esto, ustedes van a ver que lo han visto muchas veces. Son esas cosas que a uno le gustaría que dijeran, mirá el signo que describió Rondero, pero no es así, es algo que podríamos haber descrito cualquiera de nosotros. Yo se los digo porque es un tip que sirve, ¿no? Bien, buenísimo. Gracias por el dato. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, antes de finalizar, vamos a dar, va a ingresar Marina de la consultora, porque nosotros tenemos preparado para usted una distinción, doctor, que estaba preparada para ser entregada en las jornadas calchaquíes. Al no poder estar usted presente, se la damos y justo lo podemos interpretar hasta como regalo de cumpleaños. Más que nada por el hecho de haber mantenido y sostenido su compromiso con nosotros, a pesar de no haber podido estar en las calchaquíes, mantener la presencia y enseñarnos siempre con sus presentaciones. Entonces, espero que Marina comparta la pantalla y le hacemos entrega. Por el momento manera virtual y en algún momento esperamos hacerlo presencial. Ojalá sea pronto. Un segundito, ahí compartimos la pantalla. Ahí lo pueden ver. Ahí está. La Sociedad de Cardiología reconoce al doctor Ricardo Ronderos por su trayectoria en cardiología y aportes a la cardiología y ecocardiografía. Entregamos este reconocimiento, sabemos que es miembro honorario, sabemos que le sobran los diplomas y las distinciones, pero creíamos necesario hacer este gesto con usted por la persona y personalidad que es y por el compromiso que ha mantenido y ha sostenido con nosotros durante este año. Muchísimas gracias, doctor. Esto le va a ser entregado cuando podamos de manera personal, pero le vamos a enviar por mail para que usted ya disponga del mismo. Gabriela, yo sinceramente me siento muy honrado, pero muy honrado. La Sociedad de Cardiología de Tucumán en mi vida profesional ha tenido mucho que ver. Primero porque hay grandes maestros de la cardiología en Tucumán que me ayudaron, me aconsejaron, me empujaron
como el doctor de la Serna. No quiero dejar de nombrar a ninguno de ellos, pero la verdad que el doctor Poliche me empujaron a ser presidente de la federación, por ejemplo. Fueron ellos los que me empujaron, y fueron unas jornadas calchaquíes donde me convencieron que yo tenía nada más que 40 y pico de años, que tenía que llegar a ese lugar. Segundo, tuve el honor de aprender de muchos compañeros, que no los voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguno, pero de muchos compañeros, amigos, muchos con los cuales hemos caminado codo a codo, y con otros que he tenido la suerte de tenerlos dedicando su tiempo a acompañarnos para aprender con lo que nosotros tratamos de desarrollar y enseñar de la cardiología y la ecocardiografía. De manera que realmente recibir una distinción como la que ustedes me están ofreciendo en este momento, de manos de todos ustedes, con ese pasado y con este presente, y con todos los amigos que yo tengo allí, a mí me emociona, me hace muy bien, se los agradezco de corazón, y espero poder recibirlo manualmente o en las manos, que sería la correcta manera de expresarme, y si es posible en Tucumán, comiendo un asado, cantando, escuchándolo cantar un poquito a Jorge Tassar, que todos ustedes saben que yo soy uno de los grandes fans de Jorge, acompañado por algún zapucay, alguna otra cosa de todos ustedes que cantan mucho mejor que yo el folclore. Así que con todo gusto va a ser un honor para mí recibirlo en mano, y se los agradezco de corazón. Me hace muy feliz. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias por su presencia permanente. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Un abrazo a todos. Un abrazo para usted. Un abrazo a todos.